actividad 1. Me dice que está grabado, perfecto. Ya, entonces, como tema, siempre ponemos el título. Hoy día, vamos a ver, álgebra. Seguimos todavía en los conceptos previos. Segundo, el tema se va a esperar. Y con esta cosa me refiero a la pizarra. Se pega, si se mueve mucho, no es nada grave. Entonces, álgebra, tilde la. Producto de expresiones algébricas. Cuando hablamos de producto me refiero a la operatoria de expresiones algebraicas en general, pero lo más específico, lo que más vamos a trabajar es el producto entre ellas. Y vamos a estar un par de clases detenidos en eso. Ya perdimos 2 clases de ayer, así que vamos a centrarlo en hoy día y la tutoría. Vamos a tomar el espacio de tutoría para trabajar un poco más en la base de la materia, porque no hay mucho. Entonces, producto de expresiones algebraicas. Ya vimos, ya repasamos el cómo se multiplicaban las expresiones algebraicas. No, corrección. Lo que ya vimos fue el cómo se suman y se restan los términos semejantes, ¿cierto? Eso sí ya lo revisamos. Pero bueno, el trabajo de la expresión algebraica es similar. También se trabaja como si fuesen números enteros, por si acaso. ¿Ya? Igual lo hemos escrito aquí. Entonces, vamos a decir, ya mencionamos que la reducción de términos semejantes involucra la adición o sustracción de los coeficientes numéricos, o sea, de los números que acompañaban a estos términos algebraicos, ¿cierto? Los coeficientes numéricos de estos, respetando la operatoria de los racionales. ¿Ya? Recordemos que, si bien casi siempre van a ser números enteros los que vamos a trabajar, a veces nos vamos a encontrar con que el coeficiente numérico que acompaña esta parte literal, a estas variables literales, a las letras, a veces pueden ser decimales, pueden ser fracciones. ¿Ya? Puede ser pi también. ¿Ya? Bueno, de hecho, pi es un número irracional. Pero lo vamos a acotar más que nada al trabajo de la operatoria de los números racionales. Pi todavía se nos escapa un poco de nuestro campo. ¿Ya? Porque ya el próximo año tendríamos que ver los números reales en su conjunto completo. Pero vamos a poquito, entonces. Ya mencionamos entonces que la reducción de términos semejantes involucra la adición o sustracción de los coeficientes numéricos de estos, respetando la operatoria de los números racionales. Bien. Ahora, para multiplicar o dividir, hagamos la generalización de inmediato, dividir expresiones algebraicas también se aplica la
operatoria de números racionales en los coeficientes numéricos. Eso se mantiene. Cuando nos toque, un poco chueco esto. Ya bueno. Está bastante chueco. Ya no importa. Ahora vamos a arreglar aquí un poquito y los coeficientes numéricos. Pero tendré que referir todo eso. En los coeficientes numéricos. Vamos a devolver. Ya, esperamos un momento. Algebraica también se aplica. Ya no puedo mejorar. Quiero decir que en la parte numérica, cuando tengo expresiones algebraicas que voy a multiplicar entre sí, también vamos a respetar la operatoria de los números racionales con respecto a los coeficientes numéricos. Es decir, cuando tenga números, la parte numérica de los términos algebraicos se van a multiplicar y dividir respetando las reglas que ya vimos de la operatoria de los números racionales. Es decir, podemos multiplicar y dividir enteros, vamos a aplicar las propiedades que ahí corresponden, la conmutatividad, la asociatividad y especialmente la distributividad. Cuando hablamos de distributividad me refiero a este tema de que teníamos un factor fuera de un paréntesis que multiplicaba a una adición. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar bastante, lo vamos a trabajar ahora especialmente. ¿Ya? Pero hay que agregar que además de multiplicar y dividir números, como siempre lo hemos hecho, también a la hora de trabajar con letras, hay otro tema que hay que respetar o recordar, que es vamos a aplicar las propiedades de las potencias. ¿Ya? Eso lo vamos a ocupar bastante. Entonces, para multiplicar o dividir expresiones algebraicas, también se aplica la operatoria de los números racionales y los coeficientes numéricos, y además, las propiedades de las potencias al multiplicar, estamos hablando de la multiplicación desde ya. Entonces, si vamos a ocupar la operatoria de racionales y los coeficientes numéricos, vamos a ocupar las propiedades de las potencias en las partes literales. Entonces, ¿qué vamos a destacar de acá? De partida, vamos a trabajar con los números racionales en los coeficientes numéricos. Ya recordar que vamos a hacer toda la operatoria de racionales cuando trabajemos con los números que acompañan a los términos algebraicos. Entonces, números racionales en los coeficientes numéricos. Y lo que quiero destacar ahora, especialmente, es que vamos a trabajar con las potencias, la propiedad de las potencias, vamos a recordar, la vamos a trabajar. Cuando trabajemos con las partes literales. Es decir, aquí vamos a estar aplicando, de manera un poco más sencilla quizá, porque es una aplicación, no es un análisis completo, exhaustivo. Vamos a estar aplicando de lo que hemos visto a la fecha. Ya vamos a estar aplicando la operatoria de números racionales, que ya vimos ya aprendimos a multiplicar racionales, a dividir racionales, pero más que trabajar con fracciones y decimales, lo que más vamos a ocupar son números enteros. Así que por ese lado, un poco más tranquilo. Y vamos a trabajar mucho con las potencias, pero básicamente con potencias de
base entera, dígase, son letras, ¿ya? Entonces las puedo trabajar con números enteros. Y de igual base, ¿ya? Siempre vamos a estar trabajando con potencias de igual base. Por lo tanto, solamente vamos a andar sumando, restando exponentes, no más que eso. ¿Ya? Entonces tampoco es que vamos a aplicar todo lo que vimos anteriormente, sino algunas partes específicas que son las que más se repiten y las que más se van a ocupar. ¿Ya? Dicho esto, entonces, vamos a trabajar con la actividad 1, ¿ya? Que esta está, insisto, en su Classroom. Y la actividad 1 menciona lo siguiente. A ver, se las voy a mostrar. Vamos a presentar ahora una ventana. Una ventana, dije, gracias. Que es esta. ¿Ya? Esta es la actividad 1 del Aprende en Línea. Dice, matemática primero medio, unidad, bueno, esto en verdad es unidad 2 ya, pero no importa. Actividad 1. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Ahí tenemos dos figuras. Tenemos un rectángulo, el cual se divide en dos rectángulos más pequeños. Rectángulo cuya altura vale A, y cuya base tenemos aquí B y C, está dividida en dos partes. Y esto se puede separar, ¿cierto? Vamos por partes. Primera parte dice, expresa el área del rectángulo grande con las variables A, B y C. Entonces aquí, chicos y chicas, la idea es que ustedes, ahora, viendo el rectángulo blanco, el más grande, ¿cómo calcularíamos el área de ese rectángulo? Vamos a ver aquí, actividad. Vayan pensándolo. Actividad 1, aquí entre paréntesis, aprendo en línea. AEL. Entonces nuestro rectángulo grande es este, lo voy a dibujar acá. Pero ustedes están pensando ahí cómo expresar el área de ese rectángulo usando las variables A, B y C. Esto mide A, esto mide B, esto mide C. ¿Cierto? Cierto. Tenemos una doble línea que me separa el rectángulo grande en dos más pequeños. Esto mide A, esto mide B. Sé que no están viendo lo que estoy haciendo, solamente estoy copiando el dibujo de la actividad en la pizarra. Tenemos uno pintado en verde, vamos a pintarlo en verde. Vamos a churar, lo voy a rayar con verde. Y el otro en rojo. ¿Qué pasó? Ya está. Bien, volvemos acá. Vuelvo al mi. Ahí está. Oh, se produjo un error. Ya, pero se está viendo, creo. ¿Se ve? Sí. Hola, Agustín. Un poco tarde tu mensaje, pero... ya. Aquí no sé si se está viendo bien o no. Espero que sí. O puede que me haya quedado medio pegado. No, ahí está. Ahí está de a poquito volviendo. Bien. En fin. Pasa que el teléfono tiene mejor internet que el computador, entonces, mientras el teléfono transmita bien, estamos bien. Ya, chicos y chicas, entonces, en el primero, la primera actividad me están pidiendo, o primer paso, nos están pidiendo que calculemos o que expresemos el área del rectángulo grande en base a las variables A, B y C. Entonces, ¿cómo escribiríamos esta área? ¿Cómo escribir el área del rectángulo grande? De partida, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Eso ya lo hablamos hace unas sesiones atrás. Lo alcanzamos a recordar. ¿Qué me dicen? Que lo escriba ahí por el chat. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo?
A ver, Constanza, ¿se lo encuentra por ahí? Constanza Contreras. Bien, Connie. Base por altura, tal cual. Base por altura. Exacto. Ahora bien, y leo un poco más fino. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo grande? Recordemos que la base como concepto es la que está acá abajo, ¿cierto? Donde se apoya. ¿Cuánto vale esa base? No tengo números, solo tengo variables. Entonces, usando las variables A, B y C. ¿A cuánto equivale la base? El lado de abajo. Recordando que el lado de abajo, la clase que tiene, como es un rectángulo, es igual al lado de arriba. Entonces, ¿cuánto mide el lado de abajo, o lo que es lo mismo, el lado de arriba? ¿Cómo escribo ese B y qué hago con ese B y C? Porque claramente dice B y C. Pero antes tiene que ver que los una. ¿Connie? ¿Se te ocurre también? ¿Cómo escribiríamos la base de este rectángulo? Usando B y C. ¿Qué operación creen que hay entre B y C? ¿Romina? ¿Se te ocurre a ti? Suma, perfecto, bien, Connie. Exactamente. Aquí tenemos que este pedacito vale B y este pedacito vale C. En total, si juntamos, sumando ese pedazo más ese pedazo, tengo la base completa. Muy bien. Así que, como la fórmula, por decirlo así, la forma en que se calcula esto es base por altura, como bien dijo Connie, la base es B más C. ¿Y cuánto vale la altura? En este caso, ¿cuánto vale la altura? Yo tengo B y C, la altura corresponde a A. ¿Y ahí está? Fíjense bien. Ahí tenemos nuestra área ya expresada. Se quedó pegado esta cosa. Bueno, no sé, insisto, no sé si el teléfono sigue transmitiendo bien, pero aquí es como que en el computador se le queda pegado. Ya, entonces tenemos que la base es B más C y la altura es A, por lo tanto nuestra área queda bien planteada de esta manera. B más C por A. Muy bien, listo. Esa es la primera parte. Ya, no hace falta profundizar más en ello por ahora. Bien, volvamos entonces a la actividad. Voy a transmitir de nuevo la actividad, ojalá se vea. Ahora dice, B, expresan la suma de las áreas de los rectángulos. Estamos hablando de la segunda parte, los rectángulos de color. ¿Ya? Entonces, ¿cómo expreso ahora la suma de estas dos áreas? Me están pidiendo que expresemos ahora, como abajo, aquí, B, el área del rectángulo verde más el área del rectángulo rojo. ¿Cómo expresaríamos el área del rectángulo verde? ¿Cómo se calcularía? Chicos, chicas, Romina, que me quedó pendiente que me contestara. ¿Cómo calcularíamos el área del rectángulo verde? ¿Que alguien me diga? Le preguntaba a la Romy, pero se dice no está. ¿Romy está? ¿María Paz? ¿Briones, me podrás decir? ¿Cómo calculamos entonces esta área? Pensando que aquí está el recordatorio, que es base por altura. La base de esta figura es este lado, que es igual a esto. Y la altura es el lado vertical. ¿Cuál sería entonces la expresión del área del rectángulo verde? Vamos, despierten. Connie, a ti que te tengo atenta, ¿me contestarías? Bastián, quizá. ¿Cómo hacer un rectángulo si los lados miden igual? Ah, pero es que se ve igual. Pero no. Aquí no tenemos cómo saber, Valentina, que A y B son iguales. A lo mejor pareciese, por el dibujo, que esto es un rectángulo.
Pero fíjate bien que son letras distintas. Entonces, al ser letras distintas, no puedo asumir que son iguales. De hecho, lo que sí puedo asumir es que son distintas. Y eventualmente, si nos dicen que A es igual a B, dirían, ah, ya, miren lo mismo. Pero al ser variables distintas, me da a entender que lo más probable es que sean lados distintos, aunque no lo parezca. Ah, es más largo que veo, ¿no? Aquí al ojo sí, insisto, pero es al ojo. O sea, aquí el dibujo es referencial, por si acaso. ¿Ya? Lo que hay que tener presente, y esto como regla de vida en matemáticas, es que el dibujo es más bien es referencial, ¿ya? Me tengo que centrar más que nada en los datos que tengo numéricos o de variables. En este caso, como A y B son dos letras distintas, son dos variables distintas, debo asumir en primera instancia, mientras no me digan lo contrario, que A y B miden distinto. Si hubiera puesto aquí A y A, ahí digo, ah, entonces esto es un cuadrado porque ese lado que mide A mide lo mismo que este lado que mide A. Pero que como dice que es A y B, son dos variables distintas, no tengo por qué asumir que son iguales, aunque en el dibujo se vean muy parecidos. ¿Ya? Entonces, independiente de cuánto valga, de que sean iguales o distintos, pensemos que son distintos. ¿Ya? A y B. ¿Qué hago con ese A y B para calcular o para expresar el área del rectángulo verde? ¿Qué hago con A y con B? Nuevamente nos preguntamos acerca de las operaciones. B por A. Perfecto, Valentín. Muy bien. B por A, que lo voy a escribir como BA, ¿cierto? Ese por de entre medio, uno se lo puede saltar. Pero vamos a escribirlo de las dos maneras. Sería B por A, muy bien. Entonces ahí tengo el área del rectángulo verde. Ahora dice suma. ¿Y cómo nos quedaría el área del rectángulo rojo? Valentina, aprovechando el impulso. B por A era lo verde. ¿Y cuánto hace lo rojo? ¿Cuánto mide el rectángulo rojo? A por C. Perfecto. O bueno, si seguimos el mismo orden, de base por altura, C por A, ¿cierto? A por C y C por A, ustedes ya saben, igual que yo, que da lo mismo, porque la multiplicación es conmutativa. ¿Ya? Pero más que nada para mantener el mismo orden, ya van a ver por qué. Muy bien, Coli. ¿Ya? A por C o C por A es exactamente lo mismo. Bien, volvemos a la actividad. Vuelvo a presentarla. Entonces dice, explican y comunican la igualdad de ambas expresiones algebraicas. Esto me interesa. Bueno, todo esto en verdad me interesa. Bien, tenemos entonces que el área blanca es B más C por A. El área verde más el área roja es BA más CA. Bueno, aquí no está explícito, pero vamos a decir que esto es lo mismo que eso más eso, ¿cierto? O también incluso lo puedo escribir como AB más AC, ¿cierto? Aunque parezca un 9. Ahí sí, AC. ¿Ya? La pregunta es, ¿a ustedes les parece claro o parece mentira que esta expresión, el área blanca, es igual que la suma de las áreas verdes y rojas? ¿Roja y verde? ¿Verde y roja? ¿Será lo mismo o no se ve tan igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso será igual que eso? ¿Esto es igual que esto? Es como entender, abarcar la muralla completa. Es lo mismo, finalmente, que abarcarla por pedazos. Me dice aquí, profe, se ve la F. Se ve la F. O sea, se ve muy mal. En el B está añadida el área, ¿o no? O sea, en ambos estamos hablando de área. Ya estamos hablando aquí, el área de la figura blanca será lo mismo. Calcular el área de la figura blanca será lo mismo que calcular el área de la figura verde, calcular el área de la figura roja y sumarlas, que fue lo que está aquí. ¿Será lo mismo, no? Eso. Esa finalmente es la pregunta.
Aquí hay que entender este símbolo que sí, que vendría siendo lo mismo. Es aquí la cuestión que supone. Bueno, es como la misma idea que te digo recién. Si yo tuviese, no sé, pensemos que esto es aquí la cónica, sí, porque es como, para mí es como obvio. Y sí, de hecho sí. Es como si tuviese, aquí tengo dos libros, los dos de primero medio, y los quiero pintar. Pintar todo eso junto es en teoría lo mismo que pintarlo por separado, ¿cierto? Si yo pinto uno y después pinto otro, debería gastar la misma cantidad de pintura, la misma cantidad de tiempo, que pintándolos juntos. En teoría, ¿ya? Entonces ese es el punto. Se supone que son la misma figura, exactamente. Si yo descompongo una figura más grande en figuras pequeñas, el cálculo del área de la figura grande o la suma de las áreas pequeñas me da lo mismo. Esa es la idea. Entonces, ya, podemos decir, la parte, estamos acercando a lo que quiero llegar, podemos decir que B más C por A, que es el área de la figura blanca, es lo mismo que A por B más A por C. Por lo que es lo mismo para que estemos en orden, A por B más C, fíjense, di vuelta la multiplicación, recordando que la multiplicación es conmutativa, es lo mismo que A por B más A por C. Dice aquí, no veo nada. Ya que hay dos Felipe Benito. Tiene que siempre poner el que esté como palpitando por el sonido. ¿Ya? Uno de ellos solamente está viendo el tema de la lista. Por si acaso. A ver, a no ser que... Ah, no, sí se ve. Ya, sí. Entonces, tenemos que efectivamente ambas expresiones son iguales. Son equivalentes, vale lo mismo. Entonces aquí nos dicen en la última parte de la actividad, verbalizar esta regularidad. Eso dice, el producto de un número con una suma, fíjense bien, el producto de un número con una suma, ¿cómo seguiría la frase? Es que transformemos esto en una expresión literal, en una oración. Te vamos a escribir eso como una oración. El lenguaje normal, en castellano. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí lo que tenemos es el producto entre un número y una suma. El producto entre un número que toma el lugar de A y una suma. ¿Qué continuaría? Ahí está el producto entre un número y una suma. Ese símbolo significa que es igual, ¿cierto? A ver, espera. Es como si sumaras B y C y lo multiplicara por A, exacto. Y B y C quedan como una sola letra. Ah, no, sí, Connie. O sea, más que quedar como una sola letra, quedan como una sola expresión algebraica. Es un solo factor. Entonces sería A, que es un factor, por el otro factor. Así que exactamente quedarían, lo puedo entender como si fuesen una sola letra. Sería, no sé, D. Entonces, D por A es lo mismo que A por B. O sea, lo puedo dar vuelta como yo quiera, porque los tomo ese B más C como una sola variable y un solo factor. ¿Sí? Está bien. Entonces, el producto entre un número y una suma, continúo, ese símbolo me dice que es igual, ¿cierto? O aquí. Es igual. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la operación más grande? ¿Las multiplicaciones o la suma? ¿Qué es lo que se ve más grande? Si se dan cuenta, la suma toma un valor un poco, o sea, toma un rol un poco más grande, ¿cierto? Me une estas dos cosas. Entonces, es igual a la suma de los productos entre quiénes? Entre el número, entre el número, que está diciendo A, y cada parte de esta suma. Si P más C es la suma, las partes de la suma son los sumandos. Entre el número y los sumandos. Y cada sumando. Porque A se multiplica por B y luego se multiplica por C.
Entonces aquí, chicos, lo que estamos haciendo en verdad es definiendo o recordando la propiedad distributiva de los racionales. Esto lo vimos en clase. Esta es la propiedad distributiva. Ustedes ya conocen mejor, como que simplemente, esto es lo mismo que decir A por B más A por C, que está, con las líneas que usamos siempre. Entonces la gracia es que ahora, quedan 5 minutos, pero ya empezó el ticket de salir. La gracia es que ahora podemos aplicar este principio, voy a sacar la foto de rigor, a cualquier operación entre términos algebraicos. Esa es la idea. Entonces, cada vez que tengamos algo que estamos multiplicando en paréntesis, vamos a poder aplicar lo que acabamos de mencionar. Un segundito para la foto. Ahí está, y volvemos. Entonces, la idea de esto, aquí está toda la explicación que nos da la actividad 1, toda esta explicación. La idea es que finalmente, cada vez que nos encontramos con algo de este estilo, como A multiplicando a B más C, podemos decir que esto es lo mismo que A por B más A por C. Vemos que está la explicación del por qué. ¿Ya? Ese es el tema. Y en base a esto, es que se les pide que hagamos el ticket de salida. Para este ticket de salida, lo voy a anular para ahora. Ya lo voy a cambiar. Porque no lo vamos a alcanzar a hacer bien. Bueno, no hemos alcanzado a ver toda la... Aquí, bueno, editar. No, tengo que eliminarlo. Como digo aquí, voy a hacer abajo editar. Ya, porque este uno lo hacemos. O sea, no alcanzamos a ver la parte teórica para este ticket de salida. Así que, ¿cómo lo elimino? Yo sé cómo eliminarlo y les tengo que arreglar este tema. Ya, pero bueno, si había el ticket de salida, no lo hagan, no, se le elimina. Elimina. Ya, entonces, no alcanzamos a hacer a ver la parte teórica para el ticket de salida. Esta vez. Ya se quedará para el día jueves cuando vamos a ver la tutoría. ¿Ya? Por si acaso. Bien, mira, chicos, nos quedan 3 minutos solamente, pero se los voy a regalar, dado que habría que avanzar ya con ejercicios, pero no alcanzo a plantear todo lo que me gustaría para empezar con los ejercicios. ¿Ya? Así que nos veríamos directamente el jueves. ¿Ya? Lo sé, sí, pero es que como tengo una pura horita, se nos corta el tema. Y el ticket de salida es harto más complejo que como está planteado aquí, ya porque involucra las propiedades de las potencias. Entonces, aunque sé que ya las conocen, deberían conocerlas bien, no me quiero arriesgar a preguntarles algo que no he visto todavía en la clase misma. ¿Ya? Así que el jueves, pasado mañana, vamos a repasar el tema aquí, vamos a continuar con lo que estamos trabajando y hacemos el ticket de salida que correspondía hoy día. ¿Ya? Eso. Voy a dejar de grabar. ¿Hay grabación?